Hola, primero quiero agradecerte el que te des la oportunidad de aprender un poquito más de matemáticas por medio de esta forma. El tema que veremos es muy sencillo y se refiere al tema de sucesiones y patrones. Este tema tú ya lo has aplicado antes. Por ejemplo, cuando hiciste tu examen de admisión para el TEC, seguramente contestaste preguntas referentes a este tema. Lo primero que veremos es qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de cosas, normalmente se refieren a números, donde están ordenados uno detrás del otro. Ese orden de esa sucesión es lo que nosotros tenemos que descubrir para poder predecir cuáles son la secuencia o cuáles son los números o los objetos que continúan en la sucesión. Hay dos tipos de sucesiones, las sucesiones finitas y las sucesiones infinitas. Como su nombre lo dice, las sucesiones finitas son las que terminan y las infinitas son las que continúan para siempre. Para ilustrarte un ejemplo de estas, voy a mostrarte lo que sigue. Ejemplo, si nosotros encontramos como una sucesión 1, 2, 3, 4, tú seguramente ya te diste cuenta que lo que sigue es un 5, un 6, un 7, etc. Y eso no lo indican los puntos suspensivos que se muestran en el ejemplo. ¿Okay? No tuve que indicarte que la sucesión va variando de uno en uno. Eso tú ya lo descubriste. Sin embargo, lo importante aquí es que gracias a esos puntos suspensivos tú puedas identificar que tu sucesión es infinita, es decir, no termina. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, que también es una sucesión y no empieza del 1, ni se va aumentando de uno en uno, también se refiere a una sucesión infinita. Sin embargo, aquí iniciamos con 20, 25, 30 y seguramente ya descubriste que esta sucesión va cambiando de 5 en 5. ¿Es infinita? Por supuesto, los puntos suspensivos no lo indican así. No todas las sucesiones con números son infinitas. Tienes que tener cuidado y ubicar que en un ejemplo como en el que sigue, a pesar de que también estamos hablando de números y que el patrón ahora obedece a números impares, no es una sucesión infinita. ¿Por qué? Porque no tengo esos puntos suspensivos que me lo indican. Es decir, mi sucesión solamente consta de los 4 primeros números impares. Algunas ocasiones las sucesiones nos las van a plantear como una regla en el cual tú vas a poder calcular el valor que continúa para cada término. Por ejemplo, para esta sucesión, la regla es la siguiente. xn me indica la sucesión es igual a n más 1. Lo que nosotros tenemos que hacer para determinar los valores de la sucesión es variar el valor de n con los números naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Recuerda que los números naturales son los que utilizamos para contar. Si nosotros variamos el valor de n primero en 1, entonces descubrimos que 1 más 1 me va a dar 2. Por lo tanto, el primer número de mi sucesión sería un 2. Si ahora en lugar de 1 la n vale 2, entonces sería un 2 más 1 me va a dar 3. Y este sería el siguiente valor de mi sucesión. Si ahora el valor de n vale 3, entonces sería un 3 más 1, 4, y ese sería el siguiente valor de mi sucesión. Para poder aclarar un poquito más esto, déjame te muestro el siguiente ejemplo. La instrucción aquí es que determinemos los primeros 4 términos de mi sucesión. ¿Ok? ¿Cuál es la regla que se nos presenta? La regla es la siguiente. A la n es igual a 1 medio a la n. Lo que está del lado izquierdo me indica que esto es una sucesión. Recuerda que la n la vamos a variar con los números naturales.
1, 2, 3, etcétera. ¿De acuerdo? El primer valor, por lo tanto, de mi sucesión sería 1/2 elevado a la n, es decir, 1. El segundo valor de mi sucesión sería 1/2 elevado a la 2. El tercer valor, 1/2 elevado a la 3. Y el cuarto valor, 1/2 elevado a la 4. Si resolvemos estos valores, entonces los 4 términos que me están solicitando en mi sucesión es 1/2 a la 1, me queda 1/2. 1/2 a la 2 es 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. 1/2 a la 3, 1 por 1 por 1 es 1, 2 por 2 por 2 es 8. 1/2 a la 4 es 1 a la 4, 1, y 2 a la 4, 16. Solo tienes que variar el valor de n. ¿Ok? Veamos otro ejemplo para que podamos practicar un poquito más. Escribe los primeros 4 términos de la sucesión, pero ahora mi regla es diferente. Ahora la regla es an menos 2 a la n. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a variar el valor de n con los números naturales. Menos 2 a la 1, menos 2 a la 2, menos 2 a la 3, menos 2 a la 4. Menos 2 a la 1, resultado es menos 2. Menos 2 al cuadrado, recuerda que el menos elevado a una potencia par me da un número positivo, por lo tanto esto es un 4. Menos 2 a la 3, el menos está elevado a una potencia impar, es negativo, y 2 a la 3 me da 8. Y menos 2 a la 4, el menos está elevado a una potencia par, por lo tanto es positivo, y 2 a la 4 me da 16. Espero que con estos dos ejemplos puedas tú resolver cualquier sucesión que tenga que ver con una regla proporcionada. Otro aspecto importante de las sucesiones son que identifiques los dos tipos de sucesiones que pueden existir: las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. No es tan complicado. Quizás tendrás que memorizarlo, pero es muy sencillo. Las sucesiones aritméticas se refieren a aquellas sucesiones en las que la diferencia entre un número y el otro siempre es el mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 4? Pues la diferencia es de 3. ¿Cuál es la diferencia entre 4 y 7? La diferencia es de 3. La diferencia entre 7 y 10 es de 3. Si tú descubres ese patrón, entonces puedes inferir que el siguiente número después del 25, entonces es 28, para que la diferencia sea de 3. En las sucesiones geométricas es un poquito distinto, porque ahí el siguiente número se calcula multiplicándolo por el número anterior. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Si multiplico 4 por 2, me da 8. Si multiplico 8 por 2, me da 16. Y así sucesivamente. Entonces, esto es una sucesión geométrica porque estoy multiplicando el número anterior por un número fijo. En la sucesión aritmética, la diferencia entre el número anterior y el que sigue también siempre es el mismo. Pero aquí es multiplicación y aquí es diferencia. Hay secuencias figurativas también. Estas estoy segura que te pueden llegar a gustar un poquito más. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es observar las figuras y descubrir un patrón de comportamiento. Con este comportamiento nosotros podemos predecir cuál es la figura que sigue.
Ve el siguiente ejemplo. Esta es mi secuencia. Y estas son mis opciones que pudieran ser la siguiente figura. Mi secuencia empieza con un rectángulo con un triángulo en el centro y entonces después continúa con un rectángulo del lado izquierdo y después continúa el triángulo dentro del rectángulo y después otra vez el rectángulo se sale y se mueve hacia el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta para esta secuencia? ¿Ok? Si no has descubierto el patrón, te lo vuelvo a explicar. Esta es la figura inicial. Después el rectángulo rotó hacia el lado izquierdo. Aquí está del lado izquierdo. Y después el triángulo rotó y se metió otra vez hacia el rectángulo. Luego el rectángulo vuelve a rotar hacia el lado izquierdo. Y entonces ahora lo que esperaríamos es que el triángulo se meta otra vez al rectángulo. Por lo tanto, la respuesta esperada es la respuesta del inciso B. ¿Ok? Solo tienes que observar un poquito para poder descubrir el patrón. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo más sencillo. Estas son las secuencias y estas son las opciones como respuesta al siguiente figura que debe continuar. Primera opción, se rellena el cuadrado del lado izquierdo, luego el del lado derecho, luego el del centro, luego de abajo a la izquierda, y entonces tú esperarías que el patrón obedeciera a rellenar ¿qué cuadrado? Ya descubriste que debe ser la respuesta inciso C, ¿verdad? Fue muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Este es mi secuencia y estas son mis opciones para la siguiente figura. Si puedes observar algo que está muy evidente es que hay un cambio de color entre el triángulo y la figura externa, entre el pentágono. En uno el pentágono está negro y el triángulo está blanco y en la otra es al revés y va cambiando en figura tras la figura. El color del triángulo negro a blanco, negro a blanco. Entonces, por lo tanto, podrías dentro de tu patrón considerar que la siguiente figura, si aquí el triángulo es blanco, entonces la siguiente figura deberá tener el triángulo negro. Eso hace que descartes automáticamente la opción B y la opción C. Ahora hay que descubrir cuál es el patrón que corresponde para poder ubicar si el triángulo debe de estar en la posición del inciso A o en la posición del inciso D. El triángulo está en el centro, luego gira al extremo del lado izquierdo, luego gira al extremo del lado derecho, luego gira al extremo hacia la derecha, luego gira al extremo de la derecha y entonces esperaríamos que ahora girara y fuera esta la opción. ¿Cómo ves? ¿Crees que puedas resolver problemas de secuencias? Son muy sencillos, solamente hay que descubrir patrones. Gracias por tu atención y espero que tengas mucha suerte con tu asignación en este tema.